Hoy quiero en este video discutir un tema de física nuclear. Quiero discutir cómo se calcula el valor Q de un decaimiento radiactivo y qué significado tiene ese valor. Quiero comenzar señalando que en mi canal hay un video donde yo hago un cálculo del valor Q de una reacción nuclear. De hecho, te voy a dejar el link de ese video, va a aparecer en este momento en la pantalla de tu computador para que lo revises si es de tu interés. Sin embargo, una reacción nuclear es un fenómeno distinto a un decaimiento radiactivo. En una reacción nuclear tenemos un núcleo blanco, por ejemplo, y lo bombardeamos con partículas de altas energías para producir una transformación en él. En un decaimiento radiactivo no. Ahí tenemos un núcleo que llamamos el núcleo padre, no tenemos que bombardearlo con nada y él espontáneamente va a decaer. Son dos fenómenos físicos distintos. Por eso quiero presentar aquí el cálculo del valor Q de un decaimiento radiactivo. Bien, lo voy a hacer discutiendo un problema que he puesto acá. El problema dice: el radionúclido uranio 232 decae vía alfa en torio 228. Y se nos pregunta primero cuál es la energía liberada en ese decaimiento, y luego se nos pregunta que si es posible que este radionúclido uranio 232 decaiga en uranio 231 mediante la emisión de un neutrón. Bien, lo que es importante señalar aquí es que el valor Q se refiere justamente a la energía de la desintegración. Es decir, que cuando nosotros calculamos el valor Q de un decaimiento radiactivo, lo que estamos calculando es la energía disponible en esa desintegración. Y como el valor Q representa la energía disponible en esa desintegración, va a resultar entonces que cuando el valor Q sea mayor a cero, eso quiere decir que tenemos un decaimiento que es viable en ese caso, porque tenemos energía suficiente en esa desintegración radiactiva. En cambio, cuando el valor Q es menor a cero, lo que nos quiere decir entonces es que ese decaimiento radiactivo no es viable, porque un valor Q negativo significará que no hay energía suficiente para que ese decaimiento se lleve a cabo. Ahora, antes de resolver el problema, veamos cómo se hace el cálculo del valor Q. El valor Q en realidad se define en un decaimiento radiactivo como, lo voy a colocar aquí, la energía de reposo de entrada. Fíjate que no tomamos en cuenta las energías cinéticas, energía de reposo de entrada menos la energía de reposo de salida. Eso es lo que significa el valor Q. La energía de reposo de entrada menos la energía de reposo de salida. No se toma en cuenta las energías cinéticas. No es en realidad. Aquí no estamos aplicando la ley de conservación de la masa-energía al decaimiento. No estamos haciendo eso. Es energía de reposo de entrada menos energía de reposo de salida. Es decir, que si nosotros tenemos algún radionúclido, digamos que le llamamos el núcleo padre, y ese núcleo decae en un núcleo hijo más alguna partícula que se emite, entonces la energía de reposo del padre menos la energía de reposo del núcleo hijo más la energía de reposo de la partícula que se emite, a esa diferencia que nos dé ahí es a lo que llamamos el valor Q. Y si nosotros vemos matemáticamente eso, la energía de reposo del padre es la masa del padre por c cuadrado, y eso entonces se lo tenemos que restar, esa sería la energía de reposo de entrada, a la energía de reposo de salida, y la energía de reposo de salida sería la masa del hijo más la masa de la partícula emitida por c cuadrado, de esa manera. Y eso es
lo que es el valor Q del decaimiento. Y ahora con esa expresión podemos entender un poco más lo que significa. Fíjate que aquí nosotros podemos factorizar la C cuadrada y nos queda entonces que el valor Q viene dado como la masa del padre menos, vamos a poner un corchete aquí para que se vea bien, la masa del padre menos, que voy a poner un paréntesis, la masa del núcleo hijo más la masa de la partícula emitida, y todo eso por C cuadrado. C cuadrado es una constante a final de cuentas, o sea, lo que define el valor Q de un decaimiento radiactivo será entonces la diferencia entre la masa del padre y la masa del núcleo producido, del núcleo hijo y de la partícula emitida. ¿Qué significa entonces que el valor Q sea positivo? Que la masa del padre es mayor a la suma de las masas del núcleo hijo y de la partícula emitida. Significa eso que el padre tiene suficiente masa para poder generar a estas dos partículas. Por eso es que decimos entonces que si el valor Q es mayor a 0, el decaimiento es viable. ¿Qué significa que Q sea negativo? Que el padre tiene una masa menor a la suma de la masa del núcleo hijo y la masa de la partícula emitida. Significa entonces que el padre no tiene la suficiente masa para generar a estas partículas. Por tanto, decimos que el decaimiento no es viable. Eso es lo que representa el valor Q y de esa manera la vamos a calcular. Es importante decir aquí que hay dos formas de hacer el cálculo. Podemos utilizar esta fórmula directamente acá, donde vamos a expresar a la C en metros por segundo al cuadrado, 3 por 10 a la 8, a la C en metros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, al cuadrado nos daría 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y la masa del padre, del núcleo hijo y de la partícula emitida las podemos expresar en kilogramos. Expresando las masas en kilogramos y la C en sus valores de metros por segundo, el valor Q, que es una energía, estaría dada en joule, de esa manera. Sin embargo, en la física nuclear comúnmente no hacemos eso. No expresamos las masas de los núcleos en kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomar solamente esta parte que está aquí y calculamos el valor Q, lo voy a poner aquí entonces, simplemente como la masa de entrada, que sería en ese caso la masa del padre, la masa de entrada menos la masa de salida. Simplemente tomamos los valores de la masa, pero los valores de la masa tomados en unidades de masa atómica y ya no tomamos en cuenta la C. Entonces el cálculo lo hacemos simplemente con las masas, la masa de entrada menos la masa de salida, las masas expresadas en unidades de masa atómica. Y a lo que resulte de ahí, a ese resultado que venga ahí, lo vamos a multiplicar, lo voy a poner aquí, por 931.49, que es la equivalencia que hay entre unidad de masa atómica y megaelectronvolts. Si hacemos ese cálculo de esa manera, masa de entrada menos masa de salida y el resultado por 931.49, entonces la Q viene expresada en megaelectronvolts. Y esa es la forma como típicamente hacemos el cálculo en física nuclear. O sea, no lo hacemos con las masas en kilogramos y utilizando la C y que esto me dé en joule. No se acostumbra a hacer. Entonces me olvido de eso. Simplemente hago masa de entrada menos masa de salida en UMAS por 931.49 y el resultado viene dado en megaelectronvolts. Eso es. ¿Cómo sabremos entonces que un decaimiento radiactivo es viable? Cuando yo hago este cálculo y el valor de Q me dé positivo, mayor a 0. Si el valor de Q me da negativo, el decaimiento no puede producirse de manera espontánea. Necesitaría yo suministrarle energía externa para que pueda darse ese decaimiento. Esa es la idea. Bien, con eso en mente entonces y con esas fórmulas vamos ahora a resolver ese problema que tenemos ahí. Bien, vamos entonces a completar el problema.
Entonces en la parte A nos piden que encontremos la energía liberada en el decaimiento, donde lo que tenemos es que el uranio 232 se nos dice que decae vía alfa a torio 228. Entonces uranio 232 va a generar torio 228 y se emite aquí una partícula alfa que sabemos que es un núcleo de helio. Por la fórmula que ya hemos discutido, lo que tenemos que hacer es restar la masa de entrada menos la masa de salida y lo que nos dé por 931.49. Aquí he colocado los valores de la partícula alfa, o sea, del núcleo de helio, del torio 228, el uranio 232, pues tenemos todo. Entonces el valor Q viene dado de la siguiente forma. Entonces lo que vamos a tener aquí es la masa de entrada, o sea, la masa del uranio 232, que es 232.037167, 037167, y a eso le voy a restar la masa de salida. La masa de salida es la masa del torio 228, que es 228.028749, 028749, más la masa de la partícula alfa, que es 4.002603. Esa sería la masa de salida, y lo que de ahí ya dijimos por 931.49 para que el resultado venga en mega electronvolts. Entonces, bueno, voy primero, vamos a hacerlo aquí. Esto es 232.037167 y le voy a restar, voy a hacer la suma de 228.028749 más 4.002603, eso me da 232.031352. Eso es lo que me da ese resultado, y eso dijimos por 931.49. Entonces restamos 232.037167, a eso le restamos 232.031352. El resultado que da ahí lo vamos a multiplicar, es positivo, por 931.49, y eso nos da, aproximando a tres cifras significativas, 5.42. Entonces el valor Q que sale aquí es de 5.42 megaelectronvolts. Esa es entonces la energía liberada en ese decaimiento. O sea, el valor Q se refiere a eso, a la energía de la desintegración, la energía liberada en la desintegración. ¿En qué se utiliza esa energía? En dar energía cinética a las partículas que se producen ahí en el decaimiento. Como es un valor positivo, quiere decir que ese es un decaimiento viable. Efectivamente, el uranio 232 puede decaer a torio 228 vía un decaimiento alfa. Bien, tenemos entonces contestada la primera parte del problema. Vamos a hacer ahora la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema se nos pregunta que si es posible que el uranio 232, este uranio, decaiga a uranio 231 con la emisión de un neutrón, o sea, más un neutrón. Eso es lo que se nos está preguntando, que si es posible ese decaimiento. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? Hacemos el cálculo del valor Q. Si da positivo, es posible. Si da negativo, no es posible. ¿Qué necesitamos aquí? Nuevamente la masa del uranio 232, que la tenemos, la masa del uranio 231, que la tenemos. No he colocado aquí la masa del neutrón, pero me la sé, la podemos escribir.
Entonces, vamos a verlo. Entonces, el valor Q va a ser la masa de entrada, es la masa del uranio 232, que es 232.037167, y a eso tenemos que restarle la masa del uranio 231, que es 231.036330, más la masa del neutrón, que es 1.008665, de esa manera. Y como sabemos, todo eso multiplicado, lo voy a poner aquí, por 931.49. Bien, vamos a hacer el cálculo entonces. Entonces esto nos queda, voy a colocar este valor, 232.037167, y a eso le vamos a restar la suma de estos dos, 231.036330 más 1.008665, eso da 232, vamos a colocarlo aquí, .044995, 044995, y eso por 931.49. Cuando hacemos ese cálculo entonces, restamos 232.037167 menos 232.044995, el resultado da negativo. Multiplicado por 931.49 nos daría un valor de Q de menos 7, aproximando 7.29 megaelectronvolts. Ese es el valor el valor Q que obtenemos en ese posible decaimiento. Como nos da negativo, la respuesta es que el uranio 232 no puede decaer en uranio 231 vía la emisión de un neutrón. Es decir, este decaimiento no es viable, porque el uranio 232 no tiene la masa suficiente para generar al uranio 231 y a un neutrón. Esa es la interpretación de ese valor negativo en el cálculo del valor Q. Bien, te he mostrado entonces en este video qué significa, cómo se calcula el valor Q de un decaimiento radiactivo. Un valor importante en la física nuclear, porque si yo tengo planteado un decaimiento, puedo saber si ese decaimiento es viable o no. Basta calcular la masa de entrada menos la masa de salida. Si ese valor es positivo, el decaimiento es viable. Si ese valor es negativo, el decaimiento no es viable. Y eso lo he aplicado aquí a este problema. Espero pues que este video te sirva. Si cursas la materia de física nuclear o te interesa ese tema, pues espero que el video sea de utilidad. Ojalá te haya gustado la explicación. Si es así, no me queda más que pedirte que le des like, como siempre, reiterarte la invitación a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismal. Y si ya te suscribiste, no olvides activar la campana para que así puedas recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video.